Queridos amigos, soy María Rodríguez, les saludo. Me dedico a ayudar a personas que tienen lesiones o accidentes graves. Y hoy voy a contestar una pregunta que me hace muy seguido la gente y es: María, ¿tengo que tener un abogado desde el primer día de mi accidente o me puedo esperar a ver qué pasa y después contratarlo más tarde? Bueno, déjame te explico que las aseguradoras siempre van a tratar de destruir la evidencia, de hacer trampas y trucos desde el primer día de tu lesión, y las aseguradoras van a estar felices de que tú no tengas un abogado. Porque recuerden que las aseguradoras son las que tienen que pagar en general los daños de tu accidente. Si te lesionaste, si te caíste, si te chocaron, si te atropellaron, todos esos gastos deben de estar pagados generalmente por una aseguradora que es la aseguradora de la parte culpable del carro que te chocó, de la compañía que causó el accidente. Si fue el estado, la ciudad o el gobierno el que causó el accidente, pues tienen una aseguradora que se va a hacer cargo de esos daños, o en teoría se tendría que hacer cargo, etcétera, ¿no? Entonces siempre va a haber generalmente una aseguradora que se va a hacer cargo de esos daños y esas lesiones provocadas por el accidente. Entonces, si tú tienes en cuenta eso, las aseguradoras siempre van a ser tu enemigo, no tu amigo. Y mucha gente me dice confundida: María, es que me habló el ajustador, muy amable para decirme, pues, para mandarme al médico, para decirme que no me preocupe. Claro, tengan mucho cuidado. Los ajustadores están pagados y capacitados por las aseguradoras para arruinar tu caso. De hecho, los ajustadores generalmente graban las conversaciones contigo, graban tus declaraciones para usarlas en tu contra. Así que mi recomendación es que tengas mucho cuidado con los ajustadores y no hables con ellos sin tener un abogado. El abogado es el que debería dirigirse con la ajustadora o con el ajustador, porque el abogado va a saber qué decir y qué no decir para no arruinar tu caso. Tú puedes decir algo que no deberías decir y tu caso se puede arruinar y ya después el abogado no te va a poder ayudar. Así que ten muchísimo cuidado. Lo primero que tienes que tener en cuenta es eso: las aseguradoras son tu enemigo, no tu amigo. Te están engañando. Las aseguradoras están felices de que tú no tengas un abogado porque van a hacer trampas y trucos, van a tratar de destruir la evidencia y van a tratar de darte lo menos posible. Te van a decir: no, sí, aquí está, mira, hay que negociar, aquí está el dinero, te voy a dar un dinero, y ese dinero generalmente va a ser 10 veces menos de lo que tu caso valdría si tú tuvieras un abogado. Y ten muchísimo en cuenta, número 2, es que los abogados lo que tienen que hacer de inmediato es, en la parte primera, en la primera etapa de un caso de personal injury, es la parte de discovery. La parte de discovery es la parte de recolección de evidencia y de protección de la evidencia. Si tú no tienes un abogado, esta evidencia se va a borrar. La aseguradora generalmente corre a borrar los videos de las calles, los videos del freeway, los videos dentro de la compañía o donde te haya pasado el accidente. Generalmente hay videos alrededor que la aseguradora va a correr a borrarlos. Van a correr a borrar las marcas de las llantas, van a tratar de destruir el carro. Me ha tocado muchas trampas, por ejemplo, de las aseguradoras, de los ajustadores que te hablan y te dicen: no te preocupes, nos vamos a hacer cargo de tu accidente, mándame tu auto para repararlo. Y la persona lo manda cayendo en esta trampa y la aseguradora lo destruye, lo desaparece, nunca más te lo regresa, y destruyen la evidencia para no ser los culpables, ¿no? Sino para culparte a ti del accidente y no darte los beneficios que tú te mereces por ley. Así que tengan muchísimo cuidado. Las aseguradoras van a tratar de arruinar tu caso desde el día 1, y si tú no tienes un abogado que proteja esa evidencia, el abogado que tú contrates, acuérdate que no le vas a pagar nada desde el principio, le vas a pagar al último y no le vas a pagar de tu bolsillo. El abogado se va a cobrar un porcentaje del dinero que te consiga cuando se gane el caso. Entonces, si tú no tienes un abogado, tu caso va a valer menos, vas a dejar que la aseguradora borre la evidencia y tu caso se arruine. Y ya cuando acuerdes va a ser demasiado tarde y te va a tocar una nada, te va a tocar un pedacito o cero de lo que te deberían de dar de dinero al final de tu caso, de tu compensación. Así que muy importante tener un abogado desde el primer día de tu lesión, número 1, para que estés bien apoyado, bien guiado por alguien que sabe. Muchas veces me dicen: no, María, pero es que yo sé, yo no necesito un abogado. Bueno, pues es como si yo te digo que yo tengo cáncer y en vez de contratar a un especialista, a un oncólogo para que me diga cómo recuperarme, pues yo le pregunto al compadre, a la tía, a la esposa, al vecino qué hacer con mi cáncer, ¿no? Seguramente ya cuando esté muy avanzado mi cáncer y cuando ya yo decida contratar a un especialista, pues ya va a ser demasiado tarde, ¿no?
Es lo mismo que yo les digo con un caso de accidente o lesión de personal injury. Siempre tienes que tener un abogado, porque si no tienes un abogado desde el principio, vas a hacer las cosas mal, vas a caer en las redes de las aseguradoras, que son una trampa, son tu enemigo. Vas a pensar que ellos te están ayudando. Ellos quieren que piensen que te están ayudando y al contrario, te están llevando así como despacito de la mano para que hagas todo lo que ellos te dicen y al final se arruina tu caso y ya no hay vuelta atrás. Así que tienes que tener un abogado desde el primer día de tu lesión para que rápido el abogado mande a detectives, inspectores, expertos, peritos, se hacen peritajes, se recolecta el police report. Hay veces que se hace una objeción del police report, porque a veces el police report pues, no dice la verdad, entonces se tienen que recolectar también testigos. Se hace, por ejemplo, reconstrucción del accidente. En accidentes graves, el abogado tiene que gastar de su propio dinero para contratar gente que haga la reconstrucción del accidente para ver exactamente qué pasó, dónde pasó, a qué velocidad iba, de dónde se cayó, qué personas había ahí, cómo estaba el auto, cómo estaba la escalera o cómo estaba de donde te caíste. Y el abogado tiene que hacer eso y tiene que pagarlo de su propio bolsillo, porque si no lo hace, no vas a tener cómo demostrar, aunque tú pienses que sí. Todo eso se necesita la evidencia, se necesitan los videos, se necesitan los testigos, se necesita la reconstrucción del accidente. Muchísima evidencia que el abogado va a pagar de su bolsillo para tenerla y poder tener una lista de todas las pruebas para ayudarte y defenderte y después poder pedir todos los daños que tú te mereces. Hay daños que tú no tienes idea que se pueden pelear. Por ejemplo, hay personas que la aseguradora pues choca, ¿no? Si tú chocaste, alguien te chocó y te lesionó, la aseguradora te dice, bueno, pues yo te voy a pagar tu auto y ya nada más. Pero también te debería de haber pagado el hospital, la recuperación, los cheques por incapacidad, todos sus salarios perdidos y generalmente también te tiene que pagar daños y la gente no lo sabe. Si tú, por ejemplo, perdiste tu casa porque no pudiste pagar ya el mortgage, la hipoteca, porque pues no pudiste trabajar y como no pudiste trabajar, no pudiste pagar la hipoteca y perdiste tu casa, bueno, eso es un daño que el abogado debe pelear. Por ejemplo, si tú te divorciaste, ¿no? Porque pues te lesionaste, estuviste en el hospital 7 meses, te peleaste con tu esposa, te divorciaste y ahora estás deprimidísimo porque perdiste a tu esposa. Bueno, eso también es otro daño que se puede agregar a todos los daños que tiene que pelear tu abogado. Por ejemplo, si perdiste tu trabajo, ¿no? Llevabas 20 años trabajando en esa compañía, no nada más se tiene que pelear los sueldos perdidos durante todo el proceso de tu recuperación, sino que también el abogado debe pelear el daño de haber perdido ese trabajo que tenías de 20 años. Y hay muchísimas cosas más, una lista enorme de otras cosas que se tienen que pelear, pero si tú no sabes todo esto, la aseguradora te va a dar una nada y como tú no sabes, como no tienes el conocimiento, no eres experto en eso, no vas a saber cómo defenderte y entonces vas a dejar que la aseguradora se salga con la suya y te dé o cero dinero por tu caso o lo menos posible. Con un abogado siempre vas a obtener 10 veces más o más del dinero que te va a ofrecer la aseguradora. Y también tienes que tener mucho cuidado porque muchas veces por no tener un abogado tú te metes en problema y por no hacer las cosas bien desde un principio me ha tocado muchas veces que la aseguradora voltea el caso, te hacen culpable del caso, borran la evidencia y después ya no hay ni cómo demostrar que tú no eres culpable porque no tuviste un abogado desde el principio. Tú crees que la aseguradora es muy linda, te habla el ajustador, te dice que te está ayudando y después me ha tocado casos en que los hospitales le cobran al cliente, aunque no es tu culpa, aunque el otro fue culpable, te terminan a ti cobrando todo, el hospital, la cirugía, todos los daños, el auto o donde quiera que fue el accidente, te lo terminan cobrando a ti, porque tú no tuviste un abogado que te defendiera y entonces la aseguradora sí tiene sus abogados y ayudan a la aseguradora a voltear el caso y culparte a ti y después me ha tocado gente que termina pagando todo aunque son inocentes y aunque el culpable fue la otra parte. Así que no te pase esto, las aseguradoras te van a hacer creer que todo va bien, que ellos te están ayudando y esto no es cierto. Ten muchísimo cuidado, tienes que tener un abogado desde el primer día de tu lesión o te puedes meter en graves problemas. Así que llámame de inmediato si tienes más preguntas. Mi teléfono es 669-342-8115. Yo misma te voy a contestar. Por favor, comparte este video para que le llegue a más personas y que las personas se puedan defender de las aseguradoras y que no dejen que abusen de ustedes, ¿ok?
Infórmense, pregúntenme, háganme todas las preguntas que ustedes quieran de manera gratuita. Yo misma te voy a contestar. Mi teléfono es 669-342-8115.